Quiero hacerles una pregunta al iniciar la reflexión de esta noche. Si a usted le dieran 52 regalos, ¿qué haría con esos 52 regalos? ¿Los juntaría todos en un mismo lugar? ¿Los abriría de a dos cada día, cada semana? Les hago esta pregunta porque durante este año 2018 tendremos 52 regalos de parte de nuestro Dios, 52 sábados. Este sábado es el primer regalo de parte de Dios, primer sábado del año. Y la invitación inicial al comenzar nuestra adoración en sábado es que precisamente disfrutemos de esa cercanía especial que Dios desea tener con nosotros los 52 sábados que tiene este año 2018. Cada semana el Señor nos da ese regalo. Así que son 52 regalos, pero que llega cada semana. No llegan de una vez todos los 52, sino que el Señor nos los va a entregar cada semana, cada 7 días. Y esos regalos, hermanos, son para fortalecer nuestra experiencia devocional, para profundizar nuestras relaciones familiares, para animarnos mutuamente al encontrarnos con otros creyentes para adorar juntos y ser edificados por el estudio de la palabra. 52 sábados para recordar nuestro glorioso destino final, ese destino expresado en Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice así: el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, sino que permanecerá para siempre. Y a lo largo de este año, que sea uno de los propósitos de nuestra experiencia cristiana, estar más cerca de Dios los sábados, recordar que es una ventana del cielo, recordar cuál es nuestro destino final, poder compartir con amigos, poder visitar, poder hacer obra misionera. Sábados en la perspectiva del futuro en las manos de Dios. En la Biblia encontramos a un escritor que le gustaba hablar precisamente del futuro. Me refiero al apóstol Pablo. Pablo es uno de los escritores bíblicos más reconocidos y que, inspirados por Dios, dejó un legado de 14 epístolas. 4 de ellas fueron dirigidas a individuos de manera particular y el resto a grupos de creyentes en Europa y Asia. Si alguien emprendiera el proyecto de escribir un devocional basado en 365 versículos o citas bíblicas del apóstol Pablo, yo creo que tendría bastante material para hacer estas reflexiones. ¿Recuerdan ustedes algunos de los versículos más reconocidos del apóstol Pablo, de las palabras que dentro del mundo cristiano se citan a menudo de este gran misionero? ¿Les escucho? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así es. Examinarlo todo, retener lo bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, en Gálatas 6:7. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Pero esta noche quiero invitarles a considerar otra de las declaraciones muy conocidas del apóstol Pablo. Se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Les invito a que abramos nuestra Biblia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Creo que este versículo puede ser un buen referente sobre cómo nosotros debemos asumir un nuevo año. Olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Saben, algunos comentaristas bíblicos sugieren que Pablo aquí usa una metáfora del atletismo, algo que él también había usado en otras porciones en Timoteo, en Corintios y también en Hebreos, para aquellos que consideramos que Pablo es el autor del libro de Hebreos, aunque algunos eruditos ponen en duda la autoría de Pablo. Pero allí en estos 3 libros, Timoteo, en Hebreos, en Corintios y aquí en Filipenses, pues él utiliza esa palabra o esa figura mejor del atletismo. Y en este caso de aquellos corredores que no se detienen a mirar atrás, sino que miran y se dirigen hacia adelante, hacia la meta. Pero ¿qué era lo que Pablo estaba dejando atrás? Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué era eso que quedaba atrás? ¿A qué se refiere específicamente? Si miramos al iniciar el capítulo 3 de Filipenses, él comienza hablando de los falsos maestros de la circuncisión, de los judaizantes que enseñaban la salvación basada en la ley ceremonial, aquellos que confiaban en la carne para obtener la salvación, señales de la carne, ¿verdad? Pero hay algo que ocurre en el versículo 4. Vamos a leerlo, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Así que en estos versículos del 4 al 6, Pablo comienza a mostrar su gran portafolio, sus credenciales como alguien destacado de la época. Incluso había estudiado con uno de los maestros del judaísmo, Gamaliel. Pertenecía a una tribu honorable, hebreo de pura cepa, formaba parte de la élite de los fariseos, muy celoso de la ley, pero todo eso, dice ahora en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso lo consideró un fracaso en contraste con la nueva experiencia de salvación en la que él estaba creciendo y que describe en los versículos 9 al 11. ¿Qué dicen los versículos 9 al 11? Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que Pablo empieza a decir, bueno, desde mi experiencia como judío, tengo credenciales y estoy creciendo también en esta experiencia como un creyente cristiano. Y si nosotros intentáramos mirar los logros, además de los que él aquí señala como deseos de virtud, de piedad, si nosotros hiciéramos el ejercicio de recopilar esos logros de Pablo como cristiano, podemos encontrar, por ejemplo, que fue obediente a la visión celestial de ser apóstol a los gentiles. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, según en Corintios 12:4, en la segunda carta. Pablo predicó de Cristo a través de todo el imperio romano en 3 viajes misioneros. Un ángel le habló en Hechos capítulo 7. Dios también lo usó para realizar milagros. ¿Recuerdan ustedes cuando una serpiente le picó y el veneno no hizo efecto en su cuerpo? Se sorprendieron los nativos de esa isla, la isla de Malta, allí en Hechos 28, y creían que era un Dios entre ellos. Sanó enfermos, resucitó a Eutico,
provocó la ceguera en Elimas. Recibió visiones. Un varón macedonio se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Sacó espíritus inmundos. Es decir, Pablo tenía un perfil deseable sobre lo que significaba ser cristiano. Y sin embargo, él dice que eso es parte de lo que él deja atrás. ¿Cómo así? Está hablando de dos momentos del pasado. Un momento que pudiéramos decir malo, como líder judío apartado de los caminos de Dios, y momentos buenos como creyente y líder cristiano. Un pasado con fracasos y un pasado también de éxitos. Eso es lo que Pablo está dejando atrás. Vamos al versículo 12 otra vez. Perdón, habíamos quedado en el 11, vamos al versículo 12. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema en mirar hacia el pasado? J.M. Boyce señala que Pablo quiere evitar que las cosas del pasado eclipsen el presente y el trabajo que Dios tenía para que él hiciera. Pablo no era alguien para vivir en el pasado. El pasado lo apreció adecuadamente, pero sus pensamientos continuaron insistiendo en el futuro. El pasado, hermanos, tiene sus usos. No en vano, pues Dios nos otorgó la memoria. El asunto, como lo menciona Charles Herman, es que hay algunas personas que permiten que su progreso moral y espiritual se vea obstaculizado por las cargas de la memoria. Arreglan sus mentes tan determinadamente en experiencias pasadas que no tienen fuerza ni coraje para el esfuerzo presente. Quiero leerles una frase que puede tener un juego de palabras algo curioso y que pudiera confundir. Pongan mucha atención, por favor. No son las cosas que olvidamos y que deberíamos recordar las que causan más problemas. No son las cosas que olvidamos y que deberíamos recordar las que causan más problemas. Son las cosas que recordamos y que deberíamos haber olvidado. ¿Se entendió? No son las cosas que olvidamos y que deberíamos recordar las que causan más problemas. Son las cosas que recordamos y que deberíamos haber olvidado. Es decir, en muchas ocasiones realmente lo que nos ocasiona más inconvenientes, más problemas es el recordar el pasado, más que aquello que olvidamos. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto. Proverbios 4:25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Pasajes de la Biblia que nos invitan a mirar hacia adelante, a no mirar hacia atrás. Quiero confesarles algo. Cuando con mi familia llegamos a Montemorelos, llegamos un 10 de diciembre. Por asuntos de migración tuvimos que ingresar a México en esa fecha. Veníamos de una ciudad que se le llama la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Y con el clima de invierno que encontramos aquí, no fue fácil olvidar lo que quedaba atrás. Tomó tiempo. Pero era necesario hacerlo. ¿Qué cosas pueden hacer que volvamos la vista atrás? Los viejos tiempos. Y aquí vuelvo a citar a un autor anónimo que dijo lo siguiente: un buen recuerdo no siempre es una gran ventaja. Un buen recuerdo no siempre es una gran ventaja. Uno de los principales peligros es que idealicemos los viejos tiempos. Al pensar en cómo era nuestra vida antes, la memoria puede traicionarnos, llevándonos a exagerar los buenos recuerdos y minimizar los problemas del pasado.
Y esa visión distorsionada del ayer puede hacer entonces que nos invada la nostalgia. Y entonces no miramos el futuro de manera positiva con lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice todo tiempo pasado fue mejor? Yo sé que sí, en algún momento. En ocasiones la escuchamos. Pero miren lo que dice la Escritura con respecto a esa frase. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Interesante, ¿verdad? La nueva versión internacional lo dice de la siguiente manera: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Muchas veces nosotros nos quedamos en esos viejos tiempos, en esos recuerdos, y no nos permiten proyectarnos al plan de Dios para lo que tenemos por delante. Los israelitas cayeron en esa idea de recordar los viejos tiempos. Números capítulo 11, Levítico, números 11, 5 y 6. Números 11, 5 y 6. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué increíble, ¿verdad? Estas personas se habían vuelto tan miopes que pretendían volver al mismo lugar de donde habían sido esclavos. Y en Números 14, 4, llegaron a esta idea. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y ¿qué cosa? Y volvámonos a Egipto. El estar recordando los viejos tiempos no les permitió ver el maravilloso plan de libertad que Dios tenía para ellos. Y se olvidaron hasta de lo que el faraón los ponía a hacer. Ya pareciera que eso no era mayor problema. Ese es el problema de mirar el pasado y de mirar a veces el pasado como pensando que eran siempre los mejores y los buenos tiempos. Claro, ante esto hay que hacer una aclaración y es importante mantener la perspectiva apropiada. No hay nada de malo en que meditemos en nuestros actos para aprender de ellos o que reflexionemos con cariño en buenos recuerdos. Pero necesitamos la sabiduría del cielo para entender de qué manera esos recuerdos impactan nuestro presente y nuestro futuro. De qué manera eso realmente nos prepara para mirar hacia adelante. Y es que además de pensar en los viejos tiempos cuando miramos al pasado, pues recordamos también las malas experiencias. ¿Ustedes se imaginan al apóstol Pablo que llegara a una iglesia, no sé, podemos imaginar a cualquiera de las que él les escribió y las que visitó, y se encontrara con algún hermano al cual él había maltratado? Él podría, cada vez que se encontraba a alguien, no, mejor no predico aquí porque yo hice mal a los hermanos de esta iglesia. Iba a la otra y pues, no, pues aquí tampoco. En su vida anterior de perseguidor, si él hubiera dejado que esos recuerdos, que esos errores afectaran ahora su misión, pues no hubiéramos nosotros tenido la oportunidad de reconocer a ese gran apóstol de los gentiles. No permitió que los malos recuerdos lo agobiaran. Más bien centró sus pensamientos en la bondad inmerecida que Dios le había manifestado, y su agradecimiento se reflejaba en el entusiasmo con el que cumplía su ministerio. Así que entre todas las cosas que el apóstol se propuso olvidar, estaban también los pecados cometidos. Claro que sí, él se avergonzaba, decía, soy el más pequeño entre ustedes. Si nos concentramos en la misericordia de Dios, o mejor en la misericordia que Dios nos ha mostrado,
y no dejamos que nos consuman los remordimientos por errores que ya no hay forma de cambiar, podremos entonces concentrar todas nuestras fuerzas en la obra que Dios nos ha encomendado. En algunas ocasiones, cuando miramos atrás, entonces también encontramos que nos han corregido, que nos han disciplinado. ¿Qué tal si nosotros recordáramos a nuestros padres solamente la parte de la disciplina que hemos recibido? No sé, espero que ninguno aquí esté amargado por causa de eso y a toda hora esté recordando, ay, es que yo me acuerdo cuando mis padres me disciplinaban. A veces las amonestaciones de nuestros jefes pueden dejar en nosotros remordimientos y amargura, o a veces las amonestaciones inclusive que nos hacen desde la perspectiva espiritual nuestros pastores, ¿verdad? Cuando tratan de corregirnos, y a veces puede generar remordimientos y no lo miramos desde oportunidades que Dios nos da para mejorar. Hebreos 12, 5 y 6, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y también dentro de esa revisión del pasado, si dedicamos tiempo, ¿verdad? Si dedicamos nuestra energía a sacar esos recuerdos, podemos encontrar quizás injusticia, o al menos así nos parece que se ha cometido injusticia con nosotros. Y podríamos sentirnos como el profeta Habacuc, quien clamó a Jehová por justicia, al no entender por qué permitía ciertas situaciones. Y él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y sin embargo, al final de su libro dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él dejó que esa situación de injusticia, desde su perspectiva, pues Dios sabrá acomodar las circunstancias. Dios es Dios justo. Y así pasó, y así lo dejó, y con eso fue suficiente para declarar, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero en el pasado también están los éxitos, los momentos agradables. Juan Calvino, al comentar sobre este pasaje de Filipenses 3, dice que no miremos hacia atrás para ver cuánto terreno hemos recorrido, sino que debemos apresurarnos hacia la meta. La autocomplacencia no era una característica del apóstol Pablo. No fue herido por la euforia indebida, ni por sus trabajos, ni por sus honores, sus sufrimientos o sus éxitos. Él no se quedó pensando en lo que había sido, sino en lo que todavía debía ser. Vamos a Filipenses otra vez, en capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Así que no veía tanto el progreso realizado. Él no miraba hacia atrás y decía, oh, realmente he hecho mucho. Qué bueno todo lo que he hecho, ¿verdad? Por la iglesia cristiana. Es más, yo creo que no podría existir cristianismo si no existiera Pablo, si yo no estuviera aquí. Jesús tuvo su influencia, pero ya no está. Y si Jesús se fue, pues ¿quién hubiera seguido la predicación del evangelio? Aquí estoy yo, y definitivamente lo que he alcanzado con los gentiles ha sido maravilloso. Él no se explayó en esos pensamientos, sino que buscaba o encontraba mejor los grandes desafíos que tenía por delante la predicación.
todo el progreso que quedaba por realizar, la distancia que tenía ante sí entre él y la meta. Y nuevamente allí aparece la figura del corredor. Resulta muy extraño, sí lo he visto, pero resulta muy extraño que los corredores empiecen a mirar para atrás, a ver qué tanto han avanzado. Yo creo que la estrategia de triunfo está en siempre mirar hacia adelante y no estar pendiente de cuántos son los que me están siguiendo, o qué tan lejos están, o cuánto he podido recorrer. La parte final del versículo 13 dice: extendiéndome a lo que está adelante. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y esa también, aparece allí también la imagen de un corredor en su agonía de lucha y esperanza. Algunos dicen, extendiéndome a lo que está adelante, es como cuando vemos en la parte de la meta de los corredores que con todo su cuerpo tratan de ser el primero. Pablo ahora tenía un objetivo y corre para llegar a la meta. ¿Habrá algo del 2017 que todavía esté haciendo eco en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y no nos impida recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este año 2018? ¿Habrá algún remordimiento, algún recuerdo que necesitamos dejar atrás para que Dios haga su gran obra en nosotros este año? Extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué hay delante de nosotros para este 2018? Ya, yo creo que seguramente hemos hecho este ejercicio. ¿Qué tenemos por delante de nosotros? ¿Sabían ustedes que en este año tendremos 2 eclipses lunares totales? El 31 de enero y el 27 de julio. Y según he leído, la del 31 de enero se podrá ver de este lado del mundo. Podremos apreciar ese eclipse. En el mundo político social será un año bastante agitado en las noticias. Habrá elecciones presidenciales en los 2 países más grandes de la región, México, Brasil. Lo mismo está programado para Colombia, Costa Rica, Paraguay, Finlandia, Rusia, Venezuela. Así que las noticias van a estar muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en estas naciones y de qué manera, de qué forma todos nos veremos afectados, conocidos, familiares, en fin. Elecciones que generan inquietudes. Y por supuesto, todo el mundo está pendiente de los tweets del presidente Donald Trump, de qué nueva idea tiene por allí. En este año también, durante el verano, se llevará a cabo el Mundial de Fútbol en Rusia. Un evento que convoca a multitudes y despierta el fervor nacionalista de los países que están clasificados, ¿verdad? Que están participando. Y muy seguramente hay otros eventos. La pregunta es si dependeremos de lo que nos digan las noticias, de lo que nos digan las redes sociales para mantenernos motivados y llevar a cabo nuestro servicio a la sociedad, a la iglesia, a Dios. El versículo 14 dice, prosigo a la meta, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando estuvimos aquí para recibir el nuevo año, se nos invitó a considerar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y la meta de Pablo era esa, conocer el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era el llamado de Dios? ¿Qué vemos delante de nosotros en este 2018? ¿Qué objetivos espirituales queremos alcanzar? ¿Qué ha puesto Dios en nuestro corazón? ¿Estamos orando por ello? Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, aparecen registradas estas palabras de Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Un objetivo espiritual.
Finalmente, quiero que leamos Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Miren que aparece allí una vez más la figura del corredor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que al considerar estos pensamientos, al considerar esta reflexión basada en la experiencia de Pablo, podamos pedir la dirección de Dios sobre qué cosas del pasado nos están afectando o están impidiendo que disfrutemos lo que Dios ya tiene preparado para nosotros en este 2018. Que Dios nos bendiga.